gente, hola Eri, bienvenidos nuevamente a nuestras cápsulas. El día de hoy quiero compartir, más que una inquietud mía o de Erika, es una inquietud que nos escribió alguien a través de los videos que ya hemos lanzado como cápsulas de la serie de cuarentena. Y una persona nos consultaba acerca de, bueno, muchas gracias pues como por la información adicional, pues dado que todo este es un proceso de cambio que se está presentando, aparecen diferentes sentires en la gente. Y había uno en particular que esta persona expresaba y decía, ¿cómo hacemos para trabajar esos cambios? Porque estos cambios parece que siempre nos traen como miedito, como que nos cuestan un poco, como qué podríamos hacer frente a ello. Y es la propuesta y la pregunta que hace la persona. Entonces queremos aprovechar porque dado que esta persona lo expresa, muy seguramente muchas otras personas están apareciendo también en esas emociones, habitando quizá un poco el miedo frente a qué va a pasar, cómo afrontamos la transformación. Ahora, muy seguramente cuando nos asomemos nuevamente al mundo, las cosas muchas habrán cambiado. ¿Cómo enfrentamos esto sin que eso represente que yo me quede estancado, ni paralizado, ni me sienta tampoco derrotado en la vida? ¿Qué piensas de eso, Eri? De hecho, la persona que nos escribía quería saber cómo afrontar los miedos a cómo organizar su tema laboral, financiero, de pareja, no solamente frente a esta situación de cuarentena, sino a nivel general, y cómo retomar un poco la confianza en sí mismo, porque a Ujú. veces sentimos que si hacemos las cosas y quizás no tenemos el final feliz de que diseñamos en algún momento en nuestras expectativas, nos podemos sentir fracasados y lo que él siente es que se puede disminuir la confianza en sí mismo y después no se aventura a nuevas cosas, como que se puede paralizar la persona en algún momento. Yo quisiera devolverme un poco de cómo aprendí yo el miedo y para que lo vayamos mirando un poco con relación al tema. Y pues, cuando yo sentía mucho miedo y mucho temor, en algún momento me congelaba de tal manera que no había poder humano que me lanzara a hacer algo diferente. Entonces en mi familia entraban a consentirme y demás. Puede que en mi caso fuera así, en muchas otras familias sé que no es así, sino retan a la persona. Ay, que muy gallina, ay, láncese, ay, no, pues tan nenita, ay, no, eso es para machos, lo que sea. Entonces, como que a veces no se podía hablar acerca de lo que nos tenía miedo, sino era entrar a consentir, como tengo miedo, y el tema no era qué te produce, por qué, y evaluar esas ideas que tenemos, sino inmediatamente a consentir. No sé a ti cómo te fue con ese tema. Pues mira, a mí en particular me parece algo y es que recuerdo que yo muy pequeño, en mis primeros años, hablemos como el primer septenio o esta primera etapa de aprendizaje, me pasaba algo y era que yo le tenía miedo a todo, o sea, básicamente a todo, y que le tenía miedo a las moscas, a las mariposas, a las vacas, a los pollos, a todo, yo le tenía miedo. Y pues en ese momento no entendía como muy bien qué pasaba en mi ambiente en ese momento. Yo soy el menor de tres hermanos y mis hermanos son un poco confrontadores, o sea, ellos me exponían a temas fuertes. Ellos como que si yo le tenía miedo al cucarrón, entonces agarraban el cucarrón y me lo echaban entre la camisa. Entonces era como esta terapia de choque que en su momento como que no sé qué efectos haya generado en últimas, pero sí es interesante empezar a revisar cómo fue ese trabajo sobre el miedo que, primero, ¿de dónde apareció el miedo? ¿De dónde empecé yo a aprender que el mundo era un lugar tan peligroso en todos sus aspectos? Porque era miedo a absolutamente todo, a la oscuridad, absolutamente todo. Entonces lo aprendí en algún momento y tendría que entrar a revisar, o el ejercicio que hice, porque realmente ya lo trabajé, fue revisar cuáles eran los adultos significativos que me acompañaban en esa etapa de mi vida y cómo ellos interpretaban el mundo desde la confianza o desde el miedo, desde cómo lo estaban viendo y cómo yo lo fui aprendiendo. Luego viene esta terapia como que de choque, que si yo le tengo miedo al ratón, entonces cogen un ratón y me lo tiran encima. Cosas así podían pasar. Y al cabo del tiempo sí fui perdiendo los miedos porque siento un poco que la mejor manera de gestionar los miedos o de impedir que los miedos me lleguen a paralizar, como era lo que nos cuentas un poco, es como como irlos enfrentando. Ahora pienso que deben enfrentarse un poco más gradual, como la persona se va sintiendo cómoda, también de una manera un poco más compasiva con nosotros, porque en mi caso de la terapia de choque, luego tal vez me pudo haber generado, y creo que por ese lado va la cosa, y es que me generó desconfianza en las personas, o sea, porque yo sentía que cualquier persona era susceptible de lastimarme, entonces me generó
desconfianza generalizada. Entonces mira cómo no hay como una fórmula de gestionar el miedo, no hay como una metodología, un paso, un, dos, tres, sino que hay una serie de opciones y de posibilidades que es, ok, yo no puedo permitir que me paralice, por tanto este miedo debe ser superado o gestionado, porque a veces ni siquiera siento que haya que perder el miedo, simplemente el miedo puede acompañarme, pero si ese miedo me acompaña de la suficiente confianza, yo igual puedo sacar adelante mis temas. Porque hay que recordar, o bueno, recordarnos porque no hemos hablado de este tema de la emoción, pero podríamos entrar a hablar sobre las emociones en particular y su gestión, de que el miedo no es una emoción simplemente que me paraliza, sino que el miedo también trae un elemento bien importante y es que el miedo me cuida. El miedo también me hace ser cauteloso. Entonces, por eso en muchas circunstancias no invito a perder el miedo. Yo lo que invito más bien es, si algo te da miedo, pues hazlo, pero con miedo. Pero para ese hazlo con miedo necesito haber gestionado o haber hecho una construcción de otro elemento que se llama confianza. Eso es más o menos como yo lo siento y lo veo. Entonces pensaría yo que para este caso en particular, si en algún momento tuvimos alguna acción en la que sentimos que nuestro resultado no fue exitoso, si lo medimos de pronto de alguna manera, no sé, un emprendimiento, y ahora nos da un poco de miedo y decimos, ¿será que otra vez volver a empezar? ¿Será que otra vez volver a invertir? Tomarnos un tiempo y hay varias técnicas en psicología de la que tú mencionas donde te exponían inmediatamente con el reto, se llama la técnica implosiva. Implosiva es que te coloco con el grado mayor del temor que finalmente tengas y se hace la revisión acerca de la respiración y cómo está es un acompañamiento, pero esa es una técnica que pues si no es bien manejada, en cambio de recuperar a la persona, pues le genera mayor complicación. Hay otra que es la de sensibilización sistemática. La desensibilización sistemática es donde yo tengo aproximaciones sucesivas con el evento que me genera miedo hasta que vaya sintiendo cierto grado de seguridad y confianza. Entonces, de pronto la persona en la primera vez invirtió una gran cantidad de dinero en su negocio y lo perdió todo y fue muy complicado, pues de pronto que en esta no se lance tan de lleno, como dices tú, con relación a la cautela, sino que haga una revisión del negocio, estudie mejor sus clientes, se rodee de personas que le puedan ayudar en ese proceso de crecimiento, verifique canales oficiales que hay en el estado para apoyos de emprendimiento, porque hay un montón, lo que pasa es que no los conocemos y como no los conocemos creemos que no se ayuda, pero realmente sí hay canales oficiales que se pueden tener. Reunirme con personas que ya han sido emprendedoras y que me cuenten un poco de su camino para aprender las mejores prácticas y ir poco a poco e ir celebrando mis éxitos. Si de pronto hoy tuve la posibilidad de que algo funcionó muy bien, pues celebrar ese éxito frente a ya tengo mi primer cliente, ya hice mi primera facturación, ya fui acompañando y eso va haciendo que yo pueda ir fortaleciendo mi confianza porque tengo una expectativa, pero me regulo la expectativa, es decir, no me lanzo de manera aventurera sin haber tenido como alguna precaución en el momento para hacerlo. No significa que después no me pueda lanzar de esa manera, pero dar un tiempo, porque si en este momento ya me siento vulnerado de alguna manera y no me siento tan seguro, creo que es bueno también cuidar de nosotros antes de lanzarnos de nuevo lo que tenemos, porque el miedo claramente se resuelve enfrentando la situación, pero yo también puedo graduar ese nivel de exposición y acompañarme de manera compasiva, generosa y amorosa de ese nuevo crecimiento. Pues es que mira, y sin ir más lejos, lo que nos pasaba con este proceso, esta idea de hacer como colaboraciones y subir información a través de estos medios era algo que habíamos venido hablando hace mucho tiempo. Yo había hecho mis ensayos, Erika había hecho sus ensayos, hicimos otras cosas. Sin embargo, la sensación frente al tema era que generaba un miedo, porque era un escenario nuevo donde no sabíamos cómo movernos, cómo comportarnos. Entonces, pues en algún momento dijimos, pues es natural que nos aparezca miedo. Hace tiempo habíamos preparado algunas cosas que finalmente no salieron a la luz, pero porque en ese momento cuando hicimos ese balance del que tú hablas, el nivel de exposición era algo que yo personalmente no sentía que en ese momento pudiese manejar por los juicios que me aparecían a mí mismo y que podían aparecer del entorno. Entonces en ese momento dije, pues no, ni madres, no los voy a colocar por ahora, pero fuimos trabajando a medida que fuimos ensayando, evaluando posibilidades, encontrando esa manera propia de cómo queremos estar acá, fue que fuimos construyendo una confianza y llegó un punto en que se equilibró. ¿Seguimos teniendo miedo? Claro que sí, cada vez que nos sentamos a hacer esto nos vuelve a aparecer, pero ese
miedo es el que hace que digamos, bueno, ¿qué es lo que queremos compartir? ¿Qué es lo que queremos realmente hacer? ¿Qué es lo que queremos que la gente sepa? Me hace ser cauteloso y cuidadoso. Solo que ya hay un nivel de confianza suficiente para que equilibremos. Y aunque seguimos teniendo miedo, podemos seguir adelante porque la confianza me lo permite. Entonces, eso es lo que ha pasado y eso aparece frente a cualquier experiencia nueva en la vida. Entonces, pues bienvenido el miedo, felicitaciones, un aplauso para el miedo. Bueno, muy bien, entonces ya los esperamos en la siguiente cápsula. Gracias por seguirnos acompañando, gracias por todos los mensajes que nos han enviado y las preguntas que nos están mandando a diario. Las iremos respondiendo en la medida que vayan llegando. No se les olvide suscribirse al canal, ver todos los videos porque estamos haciendo diferentes series y bueno, ahí estaremos muy cerquita de ustedes. Chao. Ok, chao.